La PlayStation 2 cuando se estrenó, yo creo que fue un impacto tremendo para todos los jóvenes. Yo era súper joven y la verdad es que la pasé la raja con esta consola. Y hasta el día de hoy yo creo que casi todos los años me dan ganas de volver a jugar los juegos de esa época, como el Metal Gear, GTA San Andreas, el Shadow of Colossus, el God of War, entre otros. Y el Monster Hunter, que es uno de mis juegos favoritos. El día de hoy en este video vamos a ver cómo configurar y cómo instalar uno de los mejores, si no más, yo diría que el mejor emulador de PlayStation 2 que hay hasta la fecha 2023, que es el PCSX 2. Con este emulador vas a poder jugar todos esos juegos antiguos, y si tú nunca has jugado esos juegos te recomiendo que instales este emulador, le des una oportunidad a esos juegos, porque la verdad son unos juegos geniales que marcaron la infancia de muchas personas. Yo soy una de ellas y nos metieron en el mundo de los videojuegos. Así que el día de hoy vamos a ver cómo conseguir el emulador, cómo instalarlo, cómo configurarlo. Y nada, comencemos con el video. Yo soy Fulano Gamer y bienvenidos a este canal. Después de 2 años ya estoy de vuelta. ¿2 años? ¿3 años? ¿2 años? ¿4? ¿Qué debemos tener para esta configuración? Bueno, obviamente el PCSX2, debemos tener las BIOS y debemos tener un juego. Para conseguir el PCSX2, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a nuestro navegador, colocamos PCSX2 y nos vamos a la página oficial, donde podremos descargar sin ningún problema este emulador. Si se dan cuenta, hay dos versiones. Yo la que recomiendo es la versión Nightly. Vamos a donde dice Windows por 64, le damos clic y ya debería aparecer la ventana de descarga. Voy a seleccionar el escritorio y voy a descargar la última versión. Si se dan cuenta, ya hay una versión reciente. Este emulador se actualiza casi todos los días, así que eso, en el mismo emulador después va a aparecer la opción para actualizar, así que no se preocupen de que tengan que venir a la página todos los días a descargar la última actualización. No, eso es automático dentro del emulador. Ok, polilla. Entonces yo voy a eliminar esta versión y me voy a quedar con la última del día de hoy. El día de hoy que estoy haciendo este video. Y si abrimos el WinRAR, como paréntesis tienen que tener WinRAR o 7-zip para descomprimir este archivo. Aquí están todos los archivos necesarios. Lo que yo voy a hacer es clic derecho en el archivo y vamos a dar en extraer en PCSX2, o si usted quiere ponerle un nombre a la carpeta lo puede hacer aquí en esta otra opción, pero yo lo hago directo desde acá. Se extrae y aquí ya tenemos el emulador para utilizar. Abrimos la carpeta y como pueden ver, aquí está. Doble clic y se nos abre esta ventana. En esta ventana nos da la bienvenida al PCSX2. Seleccionamos un idioma por defecto. Yo voy a colocar por temas de el video, lo voy a poner en español. Vamos a colocar, usted puede cambiar el tema que usted quiera para que se vea más bonito. Y aquí usted puede marcar si es que quiere que se automáticamente al momento de usted abrir el emulador le avise si hay actualizaciones nuevas o no. Yo lo voy a dejar marcado, le voy a dar siguiente. Ok, el siguiente paso son las BIOS. Las BIOS son los archivos, por así decirlo, más importantes en esta configuración. Las BIOS nos van a ayudar a que los juegos arranquen en nuestro PCSX2. Y como aquí lo indica, por razones legales, tú debes obtener las BIOS de tu actual PlayStation 2, de tu propia PlayStation 2. ¿Ok? Esto es por temas de copyright, con Sony, si no me equivoco, o Capcom. No, Sony, ¿cierto? No se pueden compartir, son tus propias BIOS las que tienes que obtener de tu consola. Obviamente no todos tenemos la consola, así que usted debe buscarlas por internet. Por razones de reglas que tiene YouTube, tampoco yo puedo dejarlas en el comentario de este video o en la descripción de este mismo video. Por lo tanto, usted debe buscarlas por su propia cuenta. Como usted ya sabe, y si ya está suscrito a este canal y me sigue desde bastante tiempo, sabe que nosotros siempre compartimos juegos y cosas de ese estilo en el Discord de Fulano Gamer, que ese sí está en la descripción de este video. Es súper fácil de ingresar. Y aquí, en esta sección, usted va a encontrar todo lo necesario. Si tiene dudas, igual puede consultar en el chat de dudas. Pero si usted anda buscando estos tipos de archivos, usted sabe que acá en nuestro Discord van a estar todos
eso lo que anda buscando. Así que ya, yo creo que no voy a hablar más de ese tema porque capaz que me llegue un strike por parte de YouTube. Así que eso, yo aquí tengo mis BIOS, las voy a dejar en el escritorio y para temas prácticos las voy a dejar ahí. Vamos a buscar las BIOS que la tengo en el escritorio, selecciono la carpeta y le doy a seleccionar carpeta. Y aquí están todas las BIOS. Las BIOS yo siempre recomiendo que utilicen la última, que es la más actual. La 2010, si no me equivoco, es la última que tengo. Le voy a dar a siguiente. Y aquí hay que seleccionar la carpeta donde estén nuestros juegos. Bueno, los juegos es lo mismo que con las BIOS. Así que si anda buscando juegos, si anda buscando BIOS, ya sabe dónde buscar. Ok, vamos a dar a agregar. Vamos a ir al escritorio. Vamos a seleccionar el escritorio porque ahí tengo el juego. Y le voy a dar a que no. Le voy a dar a siguiente. Seleccionamos el control. En este caso yo voy a jugar con un control de PlayStation 2. Lo tengo conectado por medio de USB. Puedo jugar con teclado, con mouse, con control de Xbox. Hay hartas configuraciones y los mapeos son automáticos. Así que es súper sencillo y súper fácil de utilizar. Y también puede hacerlo con 2 controles. No hay ningún problema. Le damos a siguiente. Y esto ya está casi listo. Le damos a finalizar. Y aquí está el PCSX2 y ahí está el juego. Es súper sencillo y fácil de instalar. Ok, vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a ver qué tal va así sin hacer ningún ajuste predeterminado. Si se dan cuenta, la pantalla está en relación 4:3, que es la relación que tenían antes los televisores. Si usted quiere configurar eso, simplemente se va a configuración, se va a gráficos y aquí en la parte de display, en donde dice 4.3, usted coloca 16:9 o puede colocar en full screen. Otro ajuste que podemos hacer es el tema del escalado. Nosotros en gráficos nos vamos directamente a la parte de rendering y nos vamos a Internal Resolution, que es la primera opción. Aquí nosotros podemos hacer, si es que queremos ver el juego en 720, 1080p o hasta 4K, y eso va a depender de lo que aguante su computador. Así que en el caso mío yo lo voy a dejar simplemente en 1080p. Y si se dan cuenta ya se ve un poquito mejor el juego. Otra configuración que podemos ver es el tema de los controles. Si es que tenemos problema con los controles, nos vamos a Setting, bajamos y buscamos donde dice Controles y seleccionamos nuestro control. En este caso yo tengo, como les comentaba, tengo uno de PlayStation 2 y voy a hacer el mapeo automático, que en este caso es este que me aparece acá. Y aparece automáticamente el mapeo de los botones. Si usted quiere hacer un mapeo, lo puede hacer simplemente seleccionando, haciendo clic y en su control presionando el botón que usted quiere utilizar. Y eso sería todo. Le damos a cerrar y el control ya me funciona sin ningún problema. Bueno, y eso sería la configuración. Es súper sencilla. Si se dan cuenta, todo es que está aquí en la parte de gráficos, de audio, pero la verdad es que no hay que tocar mucho. Si usted tiene algunos problemas con la configuración, si tiene algunos problemas de gráfico, no les da video, no les da audio, o se les ve mal o tienen cortes, déjenlo abajo en los comentarios. Aquí otro dato, si le damos doble clic se da en pantalla completa, se me había olvidado decirlo, pero en sí es súper sencilla la configuración. Si tienen problemas, si quieren que optimización del PCSX2 para computadores de bajo rendimiento, medio rendimiento, alto rendimiento, también déjenlo abajo en los comentarios, y si hay harta gente que lo necesita, lo podemos hacer y lo podemos subir al canal. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Si les sirvió, compártalo con sus amigos para que puedan todos jugar PlayStation 2 en su computador. Si me puede ayudar con un like o con un comentario. Con los comentarios y los likes sirven muchísimo para que el video sea posicionado de mejor forma y más gente pueda llegar a él. Y eso, no sé qué más. Que les vaya bien, nos vemos y cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Que les vaya bien. Saludos. Chau, chau.